Bueno, compañeros, miren, los siguientes, vamos a ver aquí dos puntos. Uno es la aprobación de una ley romana y la otra es relacionado a lo que es el derecho público y el derecho privado romano. Pues bien, en este primer punto es, es bastante comprensible, pues eh, nos lleva paso a paso cómo se hace cómo se aprueba una ley. Y en el segundo, el derecho privado, sí nos interesa porque el enfoque que nos corresponde desarrollar ahora a partir para el segundo parcial. Bueno, entonces, dada esta situación, quiero decirles también que nosotros vamos a hacer el examen eh, en Moodle. No sé en qué plataforma hicieron el examen ayer. Pregunto. Classroom. Bueno, yo voy a intentar hacerlo en Moodle, pero para efectos de eso necesito trasladarle la siguiente información. Entonces, sí, pongan atención en lo siguiente, por favor. Bueno, hay un correo electrónico, el cual es el siguiente: derecho modul@gmail.com. En ese correo ustedes deben dar los siguientes datos: nombre completo, número de carnet, sección, semestre y el curso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Algunos compañeros, por alguna situación, no están registrados debidamente, por alguna razón que no necesariamente recae en responsabilidad del compañero, culpa del compañero o compañera, sino por el sistema en el cual los admiten. Entonces, en esta plataforma pueden dar estos datos. Reitero: nombre completo, número de carnet, sección, semestre, el curso. Entonces es necesario, digamos, reencauzar esto por esta vía electrónica para que no se tenga ningún problema a la hora de la prueba, que es el próximo miércoles. No sé si tienen preguntas respecto a esto. Licenciado, disculpe, del programa, ¿hasta qué unidad va a entrar? Hasta el punto de hoy, yo no sé lo que les había dicho y lo que he dado. Él no se guiará por el libro. Sí, ya lo había dicho antes, pero bueno. ¿Alguna compañera tiene alguna duda? ¿La que preguntó? No, yo preguntaba del programa, no del libro. Sí, el programa, hasta que son las fuentes, y ahorita que vamos a ver el derecho privado. ¿Ya?
¿No hay dudas entonces? No, Lick, gracias. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el procedimiento para la aprobación de una ley romana, ¿verdad? Entonces, en esta vamos a encontrar las partes de una ley, ¿verdad? Y cuáles son leyes perfectas e imperfectas, ¿verdad? Y algunas que se puedan tener dudas respecto a esto. Entonces empezamos nosotros con la anterior, por favor, Aldo. La primera, ahí está. Entonces el procedimiento es cuando un magistrado que está investido del cum imperium, ¿verdad? Era el que convocaba los comicios, ya sea por centurias o por tribus, y por medio de un edicto presentaba un proyecto que era publicado 3 semanas antes de la votación y durante ese tiempo podía discutir en el seno de la asamblea. Bueno, entonces algunos de ustedes se preguntarán qué es un magistrado, digamos, investido con el cum imperium, ¿vale? Bueno, se traduce literalmente el cum imperium en un dominio, ¿va? Eso era entonces en Roma. Significaba el don de mando, ¿verdad?, de gobernante sobre los ciudadanos. No existe una traducción, ¿verdad?, exacta al español del cum imperium, pero es similar a lo que es el dominio soberano, y que se traduce entonces modernamente como el poder público. Entonces tenía esa investidura el cum imperio, que era un dominio sobre la gobernanza, en este caso relacionado con lo jurídico, ¿no? Entonces tenía un poder público para presentar propuestas o proyectos de ley, ¿no? Entonces, ¿cómo se iniciaba todo esto del procedimiento para la aprobación de una ley? Bueno, se fijaba un día, ¿verdad?, y se convocaba para presentar ese proyecto de ley por algún magistrado, ¿verdad? Esto se hacía en la asamblea, con el magistrado expresaba su proposición, ¿verdad?, e invitaba al voto. Con el voto que en primera instancia fue en forma oral y posteriormente fue escrito. Y como ustedes hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de las 12 tablas, decíamos que se hizo sobre una tabla, ¿verdad? Y en esas tablillas de madera, en que se presentaba ese proyecto, esa propuesta de ley, ¿verdad? Se votaba respecto a eso y posteriormente se proclamaba, ¿verdad?, o se declaraba públicamente y en forma solemne, ¿verdad?, por parte del candidato, ¿verdad?, en los comicios, ¿verdad?, para efectos de la aprobación de ese proyecto. La ley podía entrar en vigor inmediatamente, a no ser que contuviese una disposición especial que estableciera un plazo antes de entrar en vigor. Obviamente que cuando se aprobaba en la asamblea, era ya entonces una ley, era aprobada la ley y era entonces de aplicación para todos los civis, ¿verdad? Y aquí hay que considerar que la ley, porque es aprobada por los comicios,
es imperativa, tiene carácter imperativo para todos aquellos civis, ¿verdad?, que están en un lugar determinado. Y por lo solemne que es la aprobación de una ley, era entonces como una función era una función que iba a aplicarse a una ciudad-estado, pero que hablaba para las civitas y también para los civis, es decir, para los ciudadanos en una ciudad. Esa era, digamos, la forma en que se encaminaba la ley. Ahora, ¿cuáles son las partes de una ley? La siguiente, Aldo, porfa. Son tres elementos importantísimos para las partes de una ley, o tres partes. Está el praescripto, el rogatio y la sanktio. Entonces, el primero consistía en una instrucción de carácter formal. Se exponen las razones por las que se propone la ley, contiene el nombre del magistrado que la propuso, el día de la votación, ¿verdad?, así como el tipo de asamblea que la votó, ¿verdad?, que puede ser comicios tribales o bien por medio de tribus o centurias, ¿verdad? Entonces, ahí él exponía entonces por su conocimiento en la propuesta del proyecto de ley, ¿verdad?, y hacía esa introducción, ¿verdad? En el rogatorio, o en el rogatio, es la parte dispositiva, es el cuerpo del texto de la ley, ¿verdad? Ahí sí estaba cuál era la forma en que se discurre todo el texto de ley, y si es muy extenso, ¿verdad?, se podía dividir en capítulos. Y la sanción, ¿verdad?, que es la parte final de la ley, se fijan las consecuencias, ¿verdad?, que se generan, ¿verdad?, como consecuencia de la transgresión de la misma. Ahí se declaraba si la ley no violaba los derechos de la plebe, si eso no ocurría, la ley quería plena validez, ¿verdad? Esto quiere decir que al principio de la aprobación de estas leyes, que fue en la República y en el Senado, ellos tenían que ver si no violentaban algún derecho de la plebe, porque la plebe tenía sus propios plebiscitos, ¿no?, para ver esto. Y recuerden ustedes que había entonces un magistrado de la plebe al principio en los años 300, más o menos, la plebe ya tuvo plenos derechos para poder ocupar las otras magistraturas, pero había una de la plebe, los plebiscitos de la plebe, donde ellos entonces veían si se violentaba un derecho o no de la plebe, pero siempre se preguntaba en la asamblea si no ocurría esto. Entonces adquiría plena validez de derecho, ¿verdad? De ipso iure, pues, como vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los tres aspectos de la ley: la prescripto, que es la introducción; la rogatoria, que es el cuerpo; y la sanción, que son las consecuencias, ¿verdad? Cuando se va a transgredir esa ley, es decir, la forma en que se va a sancionar, ¿verdad? Si se violenta la norma aprobada, el cuerpo jurídico aprobado. La siguiente, Aldo, por favor. Entonces, desde el punto de vista de la sanción, se van a manifestar las leyes que son perfectas, las leyes imperfectas y las leyes menos imperfectas.
Entonces, en las leyes perfectas, en las que se establece en la sanción, ¿verdad?, y la nulidad de todos los actos realizados en contra de dicha ley. Es decir, está el cuerpo de la ley y están las sanciones, consecuencias o efectos de la violación de esa norma, y está establecido entonces si es qué tipo de sanción, ¿verdad? Puede ser podría ser desde una multa, ¿verdad?, hasta una prisión corporal. Las leyes menos imperfectas, aquellas que imponían una pena, ¿verdad?, para aquel que la contravenía, pero aunque el culpable fuese castigado, el resultado del acto violatorio no desaparecía. Es decir, que estas leyes menos que perfectas y las leyes imperfectas dejan un vacatio legis sobre todo en lo que es la sanción. Pueden a veces crear los cuerpos de ley o proyectos de ley, pero muchas de esas no tenían sanción, ¿verdad? Y en el caso de las menos perfectas, aunque el culpable fuera castigado, siempre quedaba manifestado el acto violatorio, no desaparecía. En las leyes imperfectas, en estas leyes imperfectas no estaba previsto ninguna sanción, ¿verdad?, sino simplemente, o en muchas veces era un enunciado, ¿verdad? Y para eso se necesitaba la intervención del pretor, ¿verdad?, para crear un edicto, o unas edictos en los cuales se establecían reglas sobre estas leyes imperfectas, ¿verdad?, porque no estaba previsto ninguna sanción. Entonces, la ley era una simple indicación. La siguiente, y los efectos de la aplicación de la ley, bueno, era para todos los romanos, ¿verdad?, es decir, para los civis. Y los territorios conquistados conservaban la parte esencial local legislativa, ¿verdad?, y Roma solo intervenía excepcionalmente en aquellos aspectos de la militares, ¿verdad?, y para fijar ciertos principios. Y ciertos principios como, por ejemplo, normar las relaciones entre ciudadanos romanos y peregrinos, ¿verdad? Y la siguiente, entonces, la eficacia de la ley con respecto a una anterior. En la primera que vemos aquí son tres. La abrogatio es la validad expresa y total de una ley, es total. Es decir, la ley que entra reciente, creada, deja sin efecto la ley anterior, ¿verdad?, que normaba siempre sobre los mismos aspectos, pero que aquí la ley nueva era una ley que tenía la vigencia y por lo tanto era vigente y positiva, ¿verdad?, para los civis en Roma. La derogatoria solamente es una parte de la ley, ¿verdad?, y lo hace en forma expresa, ¿verdad?, es decir, que sufre una modificación que a consideración de los jus prudentes podrían entonces modificar una ley. Y en abrogatio es la invalidación no expresa sobre una ley anterior, porque coinciden en el objeto de las leyes, ¿verdad?, pero la abrogatio siempre va a tener vigencia a la anterior. Esas son las tres formas. En una es total, en otra es parcial y la otra es no expresa.
Y ahí creo que culminamos, ¿verdad? Con la abrogación, ¿verdad? Que ya decíamos que es la anudación total, ¿verdad? La otra es una parte de la ley, siempre todas sometidas a votación, ¿verdad? En los comicios para efecto de su aprobación. Hacer el favor de poner la otra presentación, Aldo. En esto del derecho público y el derecho privado en Roma, bueno, ¿por qué vamos a darle, por qué vamos a hacer esta presentación y cuál es el interés, en qué nos interesa este tema? Bueno, lo que hemos resaltado anteriormente y lo hemos enfatizado también es que el derecho romano, fundamentalmente a partir del Corpus Juris Civile y sus textos, se encaminan entonces a regular la relación entre las personas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hacer una distinción muy, muy elemental entre estos derechos, ¿verdad? Entonces, en esta primera diapositiva, vemos que las institutas de Justiniano, que es uno de los textos del Corpus Juris Civile, nos dice que el derecho puede ser clasificado o dividido en derecho público, el jus publicum, y el derecho privado, el jus privatum. Entonces, el derecho público se refiere entonces al gobierno, a la organización de funciones del Estado, así como a sus relaciones con los particulares, y las que pudiera mantener con otros estados. Las normas que forman son las normas que forman este derecho, las cuales no podían ser modificadas por acuerdo entre particulares. El jus publicum emanaba también de los órganos del Estado, ¿no? Las cuales se encargaban de expresar la voluntad del pueblo romano, ¿verdad? En las leyes que se aprobaban de carácter público. Y este derecho público también formaba parte del derecho público jus sacrum, que es sobre el sacramento, que es decir, vinculado al culto y a los sacerdotes. Los sacerdotes, que era una clase privilegiada en el derecho romano. Tanto que ellos en el inicio, se acuerdan de los pontífices y del cuerpo sacerdotal, ¿verdad? Que en la monarquía ellos aplicaban el famoso jus fax, que era el derecho divino para, incluso en las relaciones entre las personas, ellos lo aplicaban, ¿verdad? Producto de la cuestión de la divinidad y sacramental. Entonces, este derecho público, ¿verdad?, se divide en tres en cuanto a lo que hablábamos del sacrum, que es el sacro, los sacerdotes y los magistrados. Entonces, primero sobre el sacro, que se refiere al culto de los dioses, ritos y sacrificios. El cuerpo sacerdotal, que era ver su organización, funciones y prerrogativas como grupo privilegiado, y los magistratos, ¿verdad?, que tuvieron se crearon y tuvieron su gran auge en la época de la República, ¿verdad? Entonces, cuando creaban todo esto de las normas de carácter imperativo para Roma, ¿no? Entonces, el derecho público no puede ser alterado por los actos de los particulares, y eso está muy manifestado en lo que es el digesto, que es otro de los textos del Corpus Juris Civile, que el derecho público no puede ser alterado por los particulares.
Ahora vemos la siguiente, por favor. La siguiente. El derecho privado. Bueno, entonces el derecho privado, como lo expresamos, está en las institutas de Justiniano, esa división, y también lo tratan en el digesto, ¿verdad? Sobre todo cuando decimos que el derecho público no puede ser alterado por los particulares. Aquí el derecho privado, o el derecho privatum, que también está en el digesto, que esta rama del derecho, según el digesto, es el que está manifiestamente para regular las relaciones entre los particulares, ¿verdad? Para utilidad, para las condiciones y las necesidades de la población romana. Y acá también vemos que las normas de derecho privado sí pueden ser modificadas por la voluntad de estos. Es decir, a diferencia del derecho público, que no puede ser modificada por particulares, estas sí pueden ser particulares porque surge de la voluntad como un elemento principal de las relaciones entre las personas, la voluntad, es decir, si puedan modificar o no. Por ejemplo, en un contrato, modificar algunas cláusulas de que sea en acuerdo entre las partes. Esto del derecho privado, que sí puede ser modificado por la voluntad de los particulares, se dio mucho en las plazas en Roma, cuando se hacían los famosos contratos y las cláusulas que eran parte de ese cuerpo legal o ese instrumento legal que era el contrato. La siguiente, Aldo. Bueno, el derecho privado consta de tres partes, ¿verdad? El derecho natural, el derecho civil, ¿verdad? Que es el derecho de gentes y el derecho civil. Bueno, en cuanto al derecho natural, bueno, esos vienen dice el derecho natural de una voluntad divina. Entonces, todos los seres, según el derecho natural, todos son iguales. Todos son iguales porque viene de una divinidad y hacen una triada de lógica de la siguiente forma. Si viene de la divinidad y viene la divinidad para todos los seres humanos, son iguales en condiciones económicas, sociales, entonces se incluyen aquí a todos, ¿no? Es decir, en ya propiamente derecho romano serían los patricios, los plebeyos, los de la clientela, ¿verdad? Los esclavos, ¿verdad? Porque es un derecho natural divino. Entonces, como es un derecho para estas personas, que todas son iguales, entonces la triada termina que si es un derecho divino para las personas, es un derecho correcto, equitativo, justo, desde esta concepción del derecho natural. La siguiente, entonces el jus de gentus es el conjunto de reglas aplicadas a todos los pueblos sin distinción de nacionalidad, ¿verdad? Es muy similar al derecho natural. Aquí hay una excepción, ¿verdad? Porque dice a todos los pueblos sin distinción de nacionalidad, pero aquí, como es un derecho creado por los hombres, aquí los esclavos sí pueden ser considerados incluso como objetos, ¿verdad? Por el mismo sistema o modo de producción que existía y se practicaba en ese entonces en Roma.
Por lo tanto, si en la primera sí incluye al esclavo, bueno, porque es un derecho divino, en este sí se da la excepción, ¿verdad? Y el derecho civil, ¿verdad? Más que verlo como el conjunto de leyes o una forma, o un sentido formal, ¿verdad? Que son leyes para el pueblo de Roma, ¿verdad? Estas leyes están manifiestamente claras en las actividades de los magistrados, ¿verdad? O sea, el Senado consulto, los pretores, las constituciones imperiales, los plebiscitos, los edictos, ¿verdad? Y la respuesta de los prudentes, ¿verdad? Es decir, los que conocían el derecho. La siguiente, Aldo. Es importante hacer comprender lo que es un derecho, el derecho civil, que es el jus civile, y el derecho honorario, el jus honorarium. El primero deriva de la costumbre. Dentro de la costumbre es considerado también el mores morium, ¿verdad? Que es la tradición, hábitos, costumbres de la población romana. ¿Por qué ponemos aquí la costumbre? Porque es la aceptada por los historiadores, investigadores, estudiosos del derecho romano, y ellos prefieren poner costumbre. Incluso la tenemos como fuente del derecho, la costumbre. Pero el mores morium también forma parte de esa costumbre. Y por todas las disposiciones emitidas por los comicios, los concilios de la plebe, la jurisprudencia, etcétera. Es decir, recoge mucho de lo que es cuando hablábamos que el derecho civil forma parte del derecho privado, ¿verdad? Y el derecho honorario es aquel emitido por los magistrados, ¿verdad? Los jurisdicentes, son básicamente los pretores en ejercicio de funciones, ¿verdad? El cual se reflejaba en los edictos, ¿verdad? Es decir, un cuerpo normativo, unas reglas de disposición de cómo se iba a actuar en los procedimientos de carácter privado en el derecho romano. La siguiente, Aldo. Entonces, ¿cuáles son las características del derecho privado? Y es aquí donde ya vamos a ir matizando hacia dónde vamos con el derecho romano, que es entonces la regulación entre las personas, ¿verdad? Es decir, de carácter privado. Vamos a ver más adelante sobre acciones y procedimientos. Entonces, las características son normas que afectan a la esfera de las personas, es decir, las va a afectar o las va a beneficiar de acuerdo a la forma en que puedan discernir voluntariamente sobre aspectos que traten. Pueden ser contratos de compraventa, pueden ser de comodatos, pueden ser de otro tipo de naturaleza, de carácter privado. Aquí, otra característica es que prevalece la autonomía, es decir, la voluntad. Esa voluntad que debe quedar manifiesto en ese instrumento en los cuales ellos también voluntariamente sugirieron, entonces, que puede ser un contrato entre dos personas, y esa voluntad debe quedar dentro de ellos y no transgredir normas de otra naturaleza, en este caso del derecho público. Por ejemplo, si se hiciera un contrato donde se pacte el asesinato de una persona, eso ya trasciende de lo que es
lo privado. Aquí no prevalecen normas imperativas. Son normas consensuadas, ¿verdad? Son disposiciones acordadas, pero no son imperativas como las del derecho público. Aquí se basan en la igualdad, ¿verdad?, de las partes, tienen los mismos derechos y obligaciones que en una relación entre particulares, ¿verdad? Esta es muy importante. El derecho civil es la manifestación más amplia del derecho privado, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo que existe una ley de las 12 tablas donde hay disposiciones de carácter particular, pero también hay en menor regulación lo que es el derecho público. Pero en el Corpus Juris Civilis sí está más claro y regula lo relacionado a las relaciones entre las personas. Por eso el derecho civil es la manifestación más amplia del derecho privado. Y el Corpus Juris Civilis, que es la compilación de Justiniano con los textos que le son propios, ahí se regula mucho sobre las relaciones entre las personas. Y entonces es lo que yo les manifestaba, de que a partir de las siguientes sesiones del curso vamos a ver entonces lo que es la persona, sus atribuciones, vamos a ver los derechos reales, vamos a ver las sucesiones, vamos a ver las cuestiones hereditarias, vamos a ver la clase de bienes. Entonces, todo eso es propio del derecho civil, es del derecho privado. Vamos a ver las acciones, que tienen que ver las acciones, aquel que entabla o realiza una acción donde manifiesta que sus derechos han sido pueden ser violados o resarcirles un derecho que él cree que le corresponde, ¿verdad? Y eso lo hace en primera instancia un magistrado, que es el pretor, y posteriormente están los procedimientos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver aquí hasta terminar lo que es si nos da tiempo, el programa del curso. Entonces, por eso es que nosotros estamos terminando ahora con el derecho privado, porque a partir de ahora este es solo la introducción o el epítome de lo que es el derecho privado. Estamos introduciéndonos a eso. Aquí lo que ha manifestado otra característica es que solo es entre las normas de derecho privado, solo son para los ciudadanos, ¿no? No para los poderes públicos. Los poderes aquí, con una característica que ya lo manifestamos, que en los poderes públicos pueden verse afectados por la regulación del derecho privado, ¿no? Y no persigue el interés general, sino el particular. Bueno, entonces, por lo tanto, aquí ya es una diferencia sustancial entre lo que es lo público y el privado. Por ejemplo, la Constitución nuestra dice que el derecho social prevalece sobre lo particular porque es de orden público. Cuando es orden privado, solo afecta a los intereses de quienes guarden una relación de este tipo civil. La siguiente, Aldo. Bueno, tipo de derechos. Mire, esto lo contemplamos ya modernamente para hacer la relación, digamos, del derecho civil
un poco en el derecho romano, cómo se regula en el derecho romano, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, pero también agregamos, agregué aquí algunos actos de carácter civil, ¿verdad? Por ejemplo, en el derecho privado están los siguientes. El derecho civil. Recuérdense que el derecho civil es principalmente la base jurídica para las relaciones entre privados, ¿verdad? Está la legislación mercantil que trata efectivamente todo eso, por ejemplo, la creación de una empresa, la cuestión de compras y ventas, y agregamos, pero en menor escala, es el derecho laboral, ¿verdad? Que se da también como derecho privado, pero algunos también lo ven como derecho público, es decir, tiene esa simetría para algunos de lo que también es derecho público y también derecho privado. Por eso lo pusimos como tercera tipo de derecho privado. ¿Qué contienen cuáles son los derechos que contienen estas normas que regulan la privada? Bueno, entre lo privado está la regulación del matrimonio, ¿verdad? Es decir, la voluntad de las partes de contraer matrimonio, de procrear, educar a sus hijos, que así está en la ley. También regula, ¿verdad?, el tipo de capitulaciones matrimoniales, si van a ser de tipo ganancial o de bienes separados. Todo eso ya está en la regulación del matrimonio, entre otros aspectos. También hay el derecho de sucesiones, que cómo puede ser la herencia, la cuestión de legados, los diferentes tipos de sucesiones que se dan en el derecho romano, la cuestión hereditaria, como les digo, el testamento y todo esto, que también solo lo mencionamos como derecho de sucesión. Y finalmente tenemos, si poner la anterior solo para terminar, Aldo, la anterior. Entre esto está, decíamos, matrimonio, sucesiones, la compraventa, modernamente, y eso no está, por eso quería que regresaras, la propiedad intelectual, ¿verdad? Y los contratos de trabajo, que la propiedad intelectual y los contratos de trabajo son elementos del derecho privado moderno, ¿verdad? Por ejemplo, la propiedad intelectual es uno de ellos. Las siguientes dos. La siguiente. Entonces, para culminar está el derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho público, las partes son iguales, las partes no son iguales, ¿verdad? Porque hay una de ellas es superior, que es la administración pública, o que impera el derecho público. Está en el derecho público, norman las relaciones de la administración del Estado con las personas privadas. Persigue la satisfacción social antes que lo particular, ¿verdad? Son normas imperoatributivas o imperativas, ¿verdad? En la cual se dan derechos, pero también se dan obligaciones, y también son normas de organización de la administración pública en el derecho romano. Y en el derecho privado, las partes se basan en igualdad, una que hablamos de las características, regula la esfera privada de las personas, los intereses de las partes o a nivel privado, ¿verdad?
son normas dispositivas, no son, es decir, las que disponen de propia voluntad las partes en una relación determinada. Y son normas de conducta entre particulares, ¿verdad? No, aquí no son normas de carácter público. Bueno, con esto, entonces comprendemos les digo, reitero, que es el derecho civil. Ahora sí vamos a ver con mayor comprensión el derecho civil, porque el derecho público lo vamos a tocar, pero en menor intención de desarrollo del curso. Y para la próxima ya vamos a ver, creo, según el programa, lo que corresponde a lo que es las acciones y procedimientos en el derecho romano que son de carácter privado. Y para hoy es, nosotros el viernes no tiene examen, ¿verdad? No, Lick. Bueno. No les... Bueno, miren, yo creo que hoy también era parte de hacer un pequeño repaso. Y en virtud del tiempo, si quieren, lo podemos hacer el viernes. Eso ya, pónganse de acuerdo ustedes y por medio de Aldo o de la coordinadora del curso me avisan y yo con mucho gusto. Sí, licenciado. Hagamos el repaso. Sí, licenciado. Interesante los repasos, licenciado. Gracias por su tiempo. No me digan eso porque es mi obligación. Entonces, para poder agilizar ese repaso, yo voy a estar sujeto a las preguntas que ustedes me digan, ¿verdad? Sobre todos los contenidos de lo que hemos llevado para el examen parcial. Yo creo que es una manera de ir aclarando algunas cosas, algunas dudas, planteamientos que ustedes hagan, porque si hago un repaso así muy general, solo voy a dar unas cuestiones que no todos, que tal vez la mayoría tienen claro. Entonces me parece que podemos hacer eso el día viernes. ¿A qué hora nos toca el viernes? En la primera hora, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, licenciado. entonces quedemos para terminar esto, entonces les reitero que tienen que ver el correo de derecho Moodle@gmail para dar los datos que les dije. Y quedamos el viernes para ese repaso ya con, digamos, en forma previa una metodología, como les digo, ¿verdad? De que ustedes preguntan y yo respondo. En otras palabras, ustedes el viernes me bombardean y yo los bombardeo el día miércoles, ¿les parece? Sí, licenciado. No, son mentiras. No. Entonces, estemos en eso. ¿Alguien más quería preguntar algo? No va a preguntar nada del libro porque ya lo hablé. No hay ninguna otra pregunta. No hay dudas del día de hoy. El viernes preguntamos, Lick. Vaya. ¿Quieren que ese punto entre en el examen parcial? No, Lick. Vaya. No, Lick. Vaya. Mientras. No, tampoco, no, así no. Miren, no, porque fíjense, pues ustedes ahí, este va a ser más fácil que el examen de ayer. ¿Verdad que sí? ¿Quién les da clases de métodos? El Lick Fidel. Ahí están. Con él es bien fácil.
Y este va a ser más fácil, el derecho romano. Va a ser como examinarse para ustedes que estudian mucho, va a ser como examinarse de Pepe y Polita. Y si que no conocieron ese texto, va a ser como el libro Victoria. Así. Y por favor, si quiero decirles que cuando sea el examen, cuando se realice el examen, por favor, y empiecen a ver las preguntas, solo les pido un favor, no se vayan a reír de mí por lo fácil y sencillo que puse el examen. Por favor, no se vayan a reír de mí. Me voy a sentir muy triste por eso. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Vaya. Entonces nos vemos el viernes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta el viernes, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Sí, a excepción de estas dos que no quieren, ¿verdad? Entonces ya no la... Y les voy a decir la forma del examen el día viernes. ¿Sí? ¿Sí? Correcto, de consulta, de referencia. Pero no viene sobre el libro, sino sobre las diapositivas, como dijiste. Correcto. Bueno, Aldo. Licenciado, perdón. Gracias por la presentación. Una pregunta, licenciado. Todos tenemos que mandar el correo a derecho. Sí. Vaya. Por favor. Licenciado, si yo sí aparezco registrada ahí del curso, no tengo que mandar mis datos, ¿o sí? Bien, lo que abunda no daña, sino que educa. Muy bien. Gracias, licenciado. A usted. Gracias, feliz tarde. Igualmente. Licenciado. Igualmente. Feliz tarde, Gracias. licenciado.